Trump doblega a Petro y lo usa de ejemplo para América Latina. Por Pablo Áñez Gel y Daniel Pacheco para La Silla Vacía. En 20 horas, Gustavo Petro pasó de defender con bravura la dignidad latinoamericana, invocando a Aureliano Buendía y a Salvador Allende, a ceder sin condiciones y bajo una amenaza aún latente al matoneo del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un trino escrito a las 3 de la mañana del domingo por el presidente Gustavo Petro desató la tormenta de política exterior con Estados Unidos más grande y más breve de la historia reciente. No pueden tratar como delincuentes a los migrantes, escribió Petro en X, revocando el permiso a 2 aviones militares estadounidenses que volaban hacia Colombia con migrantes deportados. A las 4 de la tarde, cuando Trump había respondido con sanciones agresivas y aranceles, Petro redobló su apuesta. Si conoce a alguien terco, ese soy yo, dijo en un largo mensaje hablándole a Trump. Su bloqueo no me asusta porque Colombia, además de ser el país de la belleza, es el corazón del mundo. Pasadas las 10 de la noche, el canciller saliente Luis Gilberto Murillo declaraba que hemos superado el impasse. Sin Petro, presidente Murillo, rodeado de las caras largas de Laura Sarabia y del embajador colombiano en Estados Unidos, afirmaba que habían aceptado recibir los vuelos militares con migrantes a cambio del retiro de las sanciones. La Casa Blanca fue más explícita en un comunicado que Petro reclinó. El gobierno de Colombia aceptó todas las condiciones del presidente Trump. Los eventos de hoy le dejan claro al mundo que los Estados Unidos están siendo respetados de nuevo. El episodio deja perplejidad en Colombia por la manera en la que el presidente Petro lidera la política exterior y una lección dictada a partir del ejemplo de su humillación. Los Estados Unidos no están dispuestos a negociar su política anti-inmigración con América Latina. El ejemplo temprano con Petro. Trump lleva menos de una semana en el cargo y ya se han disparado los vuelos con migrantes deportados hacia sus países de origen en toda Latinoamérica. Aunque su orden ejecutiva permite que ahora se usen aviones militares, la política es realmente una continuación de los esfuerzos de su predecesor Joe Biden para combatir la migración irregular. Tan solo el año pasado, bajo el gobierno de Biden, Colombia recibió 124 vuelos de deportación. La diferencia con los que iban a llegar ayer es que al parecer los migrantes venían atados de manos y pies, como los que llegaron a la ciudad de Manaus en Brasil. Una escena que desató las críticas del gobierno del presidente brasilero Luis Inácio Lula da Silva por el trato humillante que recibieron sus connacionales. A donde lleguen, estos vuelos dejan ampollas políticas. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó un vuelo de deportación porque este incluía ciudadanos venezolanos y haitianos. Dijo que solo los aceptaría si son ciudadanos mexicanos. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro también arremetió contra Trump. Amenazó con cerrar la base militar estadounidense de Palmerola si este país continúa con la deportación masiva de los hondureños. Estas quejas evocan una preocupación por la dignidad de los migrantes. El gobierno Trump busca intimidar a los indocumentados con un discurso xenófobo y racista, tildándolos de criminales, enfermos mentales y violadores. Las humillaciones no son nuevas. Durante su primer mandato, las políticas de quédate en México y de separación de familias produjeron imágenes desgarradoras de niños detenidos en jaulas. En Colombia, Petro buscó contrarrestar este fantasma con una apuesta por la dignidad y el antiimperialismo. Con alrededor de 1,5 millones de colombianos viviendo en Estados Unidos, entre los cuales hay más de 190,000 indocumentados, su llamado al buen trato de los migrantes guarda sensatez. La diplomacia de Twitter fue la que jugó en contra. Primero se contradijo. En un trino que luego borró a las 3 de la madrugada, dijo que recibiría los 2 vuelos de migrantes, con banderas y flores, y a los 30 minutos desautorizó la entrada de los aviones. El secretario de Estado Marco Rubio acusó a Petro de mentir y afirmó que los vuelos ya los había aprobado antes de su cambio de opinión en la madrugada. Así entró en el juego predilecto de Trump,
el de la confrontación pública a través de las redes. Estamos hablando de dos líderes que no le temen a la confrontación. Es una receta para el desastre, dice George Ramsey, analista político para Colombia y Venezuela del Atlantic Council en Washington. Un Petro doblegado por la realidad política. Fue un error de cálculo por parte de Petro. El conducto regular es conversar a través de canales diplomáticos, no suspender los vuelos. Petro hizo todo al revés. No estuvo dispuesto a conversar, dice Sandra Borda, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de los Andes. Durante unas horas Petro entró en el juego de Trump de la ley de Talión, el ojo por ojo, diente por diente, a la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles del 50% para productos colombianos. Petro anunció también aranceles para las importaciones de Estados Unidos. Además, habló de más de 15.000 migrantes irregulares estadounidenses en Colombia, que dijo debían presentarse ante las autoridades para arreglar su situación. No duró porque Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Vende el 27% de las exportaciones en Estados Unidos y compra a ese país el 25% de sus importaciones, según el DANI. La principal importación siendo el petróleo refinado, mientras que las exportaciones gringas a Colombia no llegan a ser el 1%. Los aranceles que en última recaen sobre el consumidor final, quien paga un precio más caro por el bien que consume en el mercado, golpearían a Colombia de una manera mucho más fuerte. En el corto plazo, los floricultores iban a ser los más afectados. El día de San Valentín es en 3 semanas y la gran mayoría de las flores que se venden en Estados Unidos vienen de Colombia. No sé si los consumidores estarían dispuestos a pagar precios 50% más altos por sus flores, dice Sergio Goodman, director de Colombia Risk Analytics. Los aranceles con los que Petro respondió a Trump también incrementarían los precios de algunos productos en Colombia, especialmente los de los cereales. Los colombianos podrían llegar a pagar hasta un 50% más por el maíz en grano, que es importado de los Estados Unidos. Estas sanciones podrían llegar a ser aún más fuertes porque las emitidas hacia Venezuela por Trump en su primer periodo. Esas buscaban atacar a sectores específicos de la economía venezolana, pero estas parecieran amenazar a la economía colombiana en general, dice Ramsey de Atlantic Council. Esto sumado a la suspensión de la ayuda internacional proveída por USAID, la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos que Trump firmó al iniciar su mandato. Están en riesgo fondos para los post-conflicto, el desarrollo rural, el cambio climático y sobre todo la implementación del capítulo ético del Acuerdo de Paz. Si Colombia realmente entra en una guerra comercial con Estados Unidos, es probable que en el corto plazo atraviese una recesión económica, dice Adam Isaacson de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. Con las nuevas medidas, los migrantes colombianos también quedaban en el ojo del huracán. Los van a tratar de una manera diferenciada, y las personas que estaban a punto de ser deportadas seguramente van a permanecer en centros de detención, dice Lucas Gómez, ex gerente de fronteras de Colombia durante el gobierno Duque. La apuesta por un bloque de unidad latinoamericana a la que apeló Petro no era un salvavidas realista. La posición del presidente colombiano no recibió apoyo de ninguno de los líderes principales del continente, ni de México ni de Brasil, que tienen gobiernos afines, y el foro de la CELAC, la multilateral a la que Petro apeló, cercana a las dictaduras de Cuba y Venezuela que impuso Hugo Chávez en 2011, era un foro débil de consenso regional. No hay posibilidad de que los latinos se unan en esto. Nadie va a pagar el costo que Petro ya está pagando por hacer eso, pronosticó Borda antes de que se resolviera el incidente. Según Ramsey del Atlantic Council, tanto Sheinbaum como Lula han buscado tener una relación mucho más transaccional con Trump. Uno de los grandes problemas de Petro ha sido un énfasis mayor en la ideología que la gobernanza, y eso no va a pasar en México ni Brasil. Las heridas que deja el impasse. Este impasse con 17 trinos del presidente de Colombia demostró la improvisación del gobierno en materia de política exterior. Petro tuvo que ceder para que Estados Unidos retirara las sanciones.
Las citas para visas seguirán suspendidas hasta que aterrice el primer avión con migrantes deportados. Entre tanto, el canciller Murillo y el embajador García Peña viajarán a Washington en los próximos días para discutir el acuerdo de deportación. Por lo visto, Laura Sarabia, la canciller entrante, permanecerá en Colombia. El episodio permite entrever que la migración será la principal apuesta del gobierno Trump frente a Colombia. Estados Unidos estuvo dispuesto a sacrificar todos sus demás intereses de política, como el narcotráfico, con tal de que Colombia se convirtiera en un ejemplo de lo que le pasaría a un país que no colabore con las deportaciones, dice Isaacson. Es un lío que le quedará a Sarabia, que él tendrá que mediar la relación conflictiva entre ambos presidentes, sobre todo a la luz del llamado a Petro a recibir, con los brazos abiertos, a todo el mundo. El mensaje traía una alusión implícita a China. Creo que su decisión de unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta se verá más acelerada por esto, dice Ramsey del Atlantic Council. Tras los hechos de ayer, Petro también sacó a la luz su doble rasero con respecto a la forma en la que se relaciona con otros países. Mientras con Venezuela se abre al diálogo y lo compra la narrativa del chavismo sobre cómo el bloqueo económico causó la crisis migratoria, afirmación que la silla es mentira. Con Estados Unidos no parece primar una relación de Estado a Estado, sino una entre gobiernos. Petro demostró que su política exterior sí está mediada por la ideología. Se ve con Maduro, permite el cruce del ELN de Arauca al Catatumbo y reúne a su ministro de Defensa con Padrino López. No es coherente, dice Guzmán de Colombia Risk Analytics. Con Venezuela no habla de la humillación de la población migrante ni de la dignidad de los colombianos del Catatumbo que fueron asesinados por el ELN con la complicidad del chavismo. Tampoco habla de estos temas frente a México, en donde los colombianos llevan años quejándose por los malos tratos que reciben por parte de las autoridades migratorias. En últimas, la gran herida será interna. La jugada le va a salir mal, no le va a funcionar. Pensó que Trump lo estaba engañando, pero tanto él como Marco Rubio estaban a la espera de la confrontación, dice Bordo. Ahora Petro tendrá que lidiar con esta nueva crisis mientras se enfrenta a un estado de conmoción interior, una crisis humanitaria en el Catatumbo y una nueva canciller sin experiencia en la diplomacia.